El libro de 1 Corintios capítulo 12. Hermano pastor, gracias por la confianza del hermano pastor. Me pidió que hablara de los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Así que vamos a hablar de esa doctrina fundamental de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. A mí me gusta repetir porque a veces uno como que alguien le habló y ya no escuchó bien dónde que se va a leer. Aquí no estamos corriendo, tenemos que tomar las cosas con calma para que la gente se pueda edificar. Dice el título de este capítulo: dones espirituales. Versículo 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Oramos. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, te damos gracias por todo lo que tú nos permites llevar a cabo para tu honra y tu gloria. Por la lectura de tu palabra y por lo que nos resta del servicio en esta noche, que sea de edificación para la vida y el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. Y en esta noche queremos hablar del Espíritu Santo y acerca de los dones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y esto es muy importante y muy significativo para cada uno de los cristianos. Cuando Jesús estaba ya para partir, le dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que les enviaría a un Consolador, que es el Espíritu Santo. Y tan delicado es el Espíritu Santo que Jesús enseñó que toda blasfemia del hombre es perdonada. Pero el que blasfemare, dijo, en contra del Espíritu Santo, no tiene perdón en este siglo, ni en el venidero. Entonces se puede formar una idea acerca de cuán importante es el Espíritu Santo. Y desafortunadamente a veces casi no hablamos del Espíritu Santo.
casi no adoramos en el Espíritu Santo. Pero en esta noche vamos a hablar de eso. Dios les bendiga, hermana Vilma. Gracias. Lo que leímos anteriormente en el 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que en la misma situación se puede encontrar mucha gente aquí que no sabe realmente cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual el hermano pastor está interesado que la iglesia y cada uno de nosotros sepamos. Porque a lo mejor usted tiene un don del Espíritu Santo y no ha sido activado, o usted mismo no le está dando la importancia que ese don se merece. Y luego dice el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Nosotros salimos de la idolatría, ¿verdad? Nacimos en un hogar cristiano, pero con enseñanza católica romana. Y adorábamos ídolos. Y que no me diga la gente de Nicaragua, porque allá quien causa con tanta alegría La Purísima, la Concepción de María. Y que no me diga la gente de Honduras con la suyapa, ¿verdad? Yo te prometo, patrona de Honduras, ser todo un hombre con esa catracha. Así es que de esa inmundicia Dios nos sacó. Versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fíjense que es importante, hermanos, no andar uno en esas iglesias que tienen unas enseñanzas y doctrinas raras. Porque luego nos pueden llenar de herejías. Usted sabe qué es herejía, ¿no? Falsas enseñanzas, falta doctrina. Y aquí estábamos viendo un domingo que el hermano pastor puso una serie de videos. Y nos pudimos dar cuenta hasta qué punto, hasta qué extremo ha llegado el hombre. Imagine ponerle la planta del pie o del zapato en la frente a un hermano. Yo no sé por qué la gente a veces es tan ingenua. Bueno, porque la gente está en tinieblas todavía. Y acerca de estos dones que nos van a hacer entender mejor cómo es que el Espíritu Santo obra dentro de la iglesia. El 4 es: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu en nuestra vida para nuestro provecho y para la bendición de la iglesia. Ok, del versículo 8 al 10 se encuentran 9 dones. Y queremos hablar de ellos para aprovechar el tiempo al máximo. Esperamos que usted no esté aquí solo porque lo vean o porque quiere estar ahí sentado, sino que usted atesore. Porque ese es el problema de la gente, que a veces está aquí y por un oído le sale y por el otro, o por uno le entra y por el otro le sale.
Hay gente que a veces está tan distraída que no se da cuenta de qué es que se está hablando. Pero sí están más empapados de la política que se está ahorita circulando, ¿verdad? Vamos al primero. Se encuentra en el versículo 8. Dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es el primer don. Palabra de sabiduría. En muchos de los escritores sagrados, bíblicamente hablando, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios y hace lo que la palabra de Dios dice, usted es una persona sabia. Señor, bendito Jesús. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona tiene el don de palabra de sabiduría? Sencillamente, Salomón, cuando fue para tomar el reinado de Israel, se sintió que era una persona que tal vez no estaba en la capacidad de dirigir un pueblo tan grande, tan numeroso como la nación israelita. ¿Y qué hizo Salomón? Dice que Dios se le apareció en una visión. Señor, bendito Jesús. Y Dios le dijo que le pidiera todo lo que él quisiera. ¿Qué tal si nos hubiera dicho a nosotros de hoy en día, o Dios nos dijera, pídeme lo que quieras? ¿Qué le pediría usted? No me diga a mí. O ya está pidiendo, ¿verdad? Quiero la legalidad de este país, Señor. Quiero una esposa, Señor. O viceversa. No tiene nada de mal. Pero ¿cuántos se han interesado en que su vida espiritual realmente crezca y sea fructífera? Señor, bendito Jesús. A veces solo somos el árbol. Y un árbol que ni hojas echa, menos que eche frutos. Necesitamos entonces acercarnos a Dios. El don de palabra de sabiduría es muy importante. ¿A cuánto nos gusta que nos traten con mucha educación? ¿No les gusta, verdad? Qué interesante cuando visitamos un lugar y nos tratan con amabilidad, con respeto, siéntese, le regalan una soda o le invitan a qué sé yo, pero lo atienden bien. ¿No se quiere ir, no? De la misma manera en la iglesia. El espíritu de sabiduría sabe tratar a las personas. Es sensible. Le sirve de bendición a los demás. Por el contrario, hay gente que es brusca para hablar, cortante, hiriente. Entonces, ¿qué falta ahí? Palabra de sabiduría. Fíjense que hay gente que con nada está buscando cómo herir a los demás. Eso está mal. El cristiano no debe de actuar así. Si nos hicieron algo desagradable, hay que hacerles nosotros algo agradable. Ese es el verdadero cristianismo y el cristianismo bíblico. Jesús lo presentó de una manera todavía más estricta. Si alguien te da, dice, en la mejilla derecha, vuélvele también, dice. Entonces la palabra de sabiduría tiene gracia, la gracia de Dios. Cuando hablamos a la gente le gusta. Amén. Y la gente tiene deseo de escuchar. Y la iglesia se edifica. El pueblo de Dios aprende. Entonces encontramos en este versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de
sabiduría. Necesitamos, hermanos, ser sabios para tratar a los hermanos. Todos somos dignos de respeto. No solo el populacho, no solo el que tiene dinero, no solo el que tiene profesión. Todos somos dignos de respeto. Y esto incluye que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da sabiduría. Vamos a ver aquí en Primera de Corintios. Siempre en Primera de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 9 y el 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Jesús. O sea, la sabiduría es sobrenatural, ¿verdad? De Dios. No es esa sabiduría barata que hoy uno está malo y mañana anda empurrado. Bendito Jesús. No es esa sabiduría que hoy saludamos y mañana no saludamos. Hay gente que es temperamental, ¿verdad? Santo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, que dice, versículo 5. Santiago 1:5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, y le será. ¿Cuándo están pidiendo sabiduría? Ah, no, yo espero que me den ese lugar y van a ver cómo se predica. Aquí no se trata, hermanos, de que yo voy a hablar lo que yo quiero, porque entonces esta es la carne. Vamos a hablar lo que a Dios quiere para la edificación de su iglesia. Para eso es que es importante el don de sabiduría, para ayudar al pueblo de Dios. Dice un viejo refrán por allá: a uno que le falta, dice, y a otro que le sobra. Es importante, ¿verdad? Ok, vamos al segundo don. Palabra de ciencia, siempre en el mismo versículo, versículo 8. Palabra de sabiduría, pues dice a otro: palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento profundo de Dios, esos misterios, esa profundidad de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, la pone en el hombre o en la mujer para la edificación de su iglesia. Así que esto es importante, hermanos, que nosotros nos interesemos por obtener los dones del Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿le estamos pidiendo a Dios algún don del Espíritu Santo? Yo sé que usted le pide a Dios que le ayude a salir bien en los exámenes cuando va al MBA,
que le ayude a hacer bien el examen de manejo, que le ayude a la entrevista con la migración, que le ayude en la corte. ¿Pero qué? ¿Usted está pidiendo un don al Espíritu Santo para edificación de la iglesia? Amén, gloria a Jesús. ¿Amén? Es importante que nos interesemos en las cosas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primero, las cosas de Dios, y las demás cosas serán añadidas. Pero esto no va con aquellos que no les gusta trabajar. Amén. Hay que trabajar, porque hay gente que le da un rumbo diferente a la enseñanza de la palabra de Dios. Palabra de ciencia. Vamos a ir siempre en primera de Timoteo ahora. Primera de Timoteo. No soy muy bueno para hojear la palabra, pero aquí vamos a aprender. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 3 o 13 al 16. Primera de Timoteo, que dije 4, 13. El consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo. Ustedes saben que Timoteo es un muchacho joven, claro, lleno del Espíritu Santo para trabajar en la obra del Señor. Entre tanto, dice el apóstol Pablo, que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Hermano, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque no solamente es hablar y hablar bonito, sino también vivir eso que hablamos, porque es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Usted sabe que Timoteo quedó a cargo de una iglesia numerosa, la iglesia de Éfeso, pero Pablo estaba detrás de él, ayudándolo, instruyéndolo con la palabra de Dios. Y él tenía dones del Espíritu Santo que tenía que echarlos a andar. Amén. Así que el don de ciencia es muy importante. Vamos a ir siempre en primera de Timoteo, no estamos muy largos, capítulo 6, el verso 20 y el 21. Primera de Timoteo 20 y 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta hablar mucho? Palabrería, hermano, para que vean que fueron al colegio. Algunos hablan mucho de universidades y de mucha teología, haciendo vana la cruz de Cristo. Es lo que el apóstol le está diciendo, que tenga cuidado de enredarse en cosas profanas de la mal llamada ciencia. Qué interesante. Versículo 21. La cual dice: profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo
Amén. Hay muchos que se han apartado del verdadero propósito de Dios y han seguido fábulas y han seguido doctrinas erróneas, y otros han seguido sus propios intereses, buscando sus propios beneficios. Amén. Amén. Ahora vamos a ir al don número 3. Siempre en el mismo libro, pero ahora vamos al versículo 9. Dice: a otros fe por el mismo espíritu. Vamos ahora a hablar de la fe. Bendito Jesús. ¿Qué es fe? La vamos a poner más fácil. Confianza. Tenemos confianza en algo. Eso es fe. Pero aquí la fe que nos habla es la confianza en Dios. Creemos que Dios va a obrar en una necesidad que tenemos, o en una petición que le estamos haciendo, o que vamos a salir bien de tal o cual cosa. Recuerden, la fe juega un papel importante en la vida cristiana, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo el problema de tomar mucha agua. Es bueno. Antes tomaba mucha soda. Vamos a ir al libro de Romanos. Estamos hablando de la fe. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10. Versículo 17. Para no leer muchos versículos, pero los que estamos tomando en cuenta son muy importantes. Dice, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted viene a la iglesia, ¿viene para oír la palabra de Dios? Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Digo esto porque hay gente que está leyendo la Biblia, tal vez nunca la leerá en su casa, pero la viene a leer a la iglesia. Yo recuerdo una hermana que estábamos en el culto y poquito le faltó para leer el Salmo 119. Y después dijo, ay hermano, que no he leído en todo el día. Es que no tiene que leer la Biblia en su casa. ¿Está entendiendo? Yo no quiero que usted levante la mano ni lo voy a preguntar, pero la palabra de Dios hay que leer todos los días. Así como comemos todos los días, hasta de más. Por eso tenemos el cuerpo que tenemos, no de aire. Porque le echamos, pero bueno, ¿verdad? También hay que comer la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que crecer en ella. Porque a través de la lectura de la palabra de Dios viene la fe. Es importante que nosotros tengamos fe. Muchos hombres de la Biblia se murieron por fe. Confiaron en Dios. Tuvieron esa extraordinaria confianza en Dios. Y nosotros de la misma manera tenemos que aprender a desarrollar ese don de la fe. Si usted va a orar por un enfermo, tiene que tener fe que Dios va a obrar. A veces nosotros no tenemos fe. Amén. Fíjense que muchos de los acontecimientos en el ministerio de Jesús surgieron porque había fe, y en algo otro, incluso de los apóstoles. Pero en algo otros la fe como que fue un obstáculo.
para que estos acontecimientos sucedieran en aquellas diversas necesidades. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3. Hebreos 11, versos 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, es importante que nosotros le pidamos a Dios don de sabiduría, palabra de sabiduría. ¿Amén? Hay hermanitos que yo le aseguro que cuando saludan le quitan la bendición a uno. ¿Verdad? Ya como que la traen lista. Usted no tiene que ser así. Aquí estamos tratando de crecer y de prepararnos para irnos con el Señor. Y si alguien cometió alguna falta, usted no lo acuse, usted no es quien para acusar a otro. Ayúdelo. Eso es sabiduría. Amén. Sí, Señor. Es importante que tomemos en cuenta todas estas enseñanzas de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Siempre en el mismo capítulo 1 Corintios 12 y el verso 9 estamos, ¿verdad? Dice, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Miren, de hoy en día no se ha pervertido. Tantos hombres que han pervertido, hermano, el Evangelio de Jesucristo. Y hay gente que lo único que anda buscando es sanarse de una enfermedad. Sucedió en el tiempo de Cristo que muchos recibían sanidad y luego se iban. Por ejemplo, los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno se arrodilló para darle gracias a Jesús. Y él preguntó, ¿cuántos fueron sanados? Y la gente dijo 10, y los otros 9, ¿dónde están? ¿Cuántos aquí hemos recibido la bendición de Dios? Y poquitos son agradecidos. Amén. Así que el don de la sanidad es maravilloso. Y hay gente que le está pidiendo, ay Señor, yo quiero el don de la sanidad. ¿Para qué? Para envanecerse. Amén. Hay gente que ni se ha sanado, pero está haciendo gran propaganda. Amén. Nosotros tenemos que ser, hermanos, sinceros con nosotros mismos, sinceros con Dios y sinceros con el pueblo de Dios. Aquí la gente no necesita paja, necesita el grano sólido de la palabra de Dios. Hay gente que lo que le gusta que le den es, miren, paja. Y anda detrás donde dan mucha paja. ¿Qué entiende usted por paja? El diccionario de la Real Academia dice que paja es toda aquella basura que queda cuando recogemos una cosecha. Hablemos del maíz. Es que en Nicaragua paja le dicen a la llave de sacar agua. Habla la paja, dice. Ah, maravilloso, ya conozco ya. Es importante entonces, hermano, que nos interesemos por obtener los dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe y ahora el don de las sanidades. ¡Aleluya!
que usted va a orar y le va a poner las manos a alguien, esa persona se va a sanar. Eso ocurrió en el tiempo de la iglesia primitiva, incluso con la sombra de los apóstoles la gente se sanaba. Amén. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios esas señales, esos dones en nuestra vida que son siempre para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, el verso 17 y el 18. ¿Qué dice San Marcos 16, verdad? Versículo 17 y 18. ¿Qué dice? Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Crean, creámoslo, que sobre los enfermos vamos a poner las manos y se van a sanar. Pero hay que saber una cosa, hermano, que no somos nosotros los que obramos, sino el Espíritu Santo. Y habrá ocasiones en las cuales Dios no va a obrar, que quede bien claro. Y vamos a verlo bíblicamente hablando. Vamos a ir a 2 de Corintios. Espero que no se me vayan a cansar, porque yo si no me voy a cansar de estar aquí. 2 de Corintios, no lo voy a decir el capítulo porque no se me adelante. Segunda de Corintios, el capítulo 12, y el versículo 7 al 10. Dije yo, habrá ocasiones cuando el Espíritu Santo no va a obrar. Y aquí encontramos una, 2 de Corintios capítulo 12, el verso 7 al 10, dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. Imagínense, el apóstol Pablo oraba por otros y se sanaban, y ahora le tiene un serio problema y él ora y no se sana. Es que alguien puede decir, bueno, y oraron por mí, quedé igual. Dijimos que la fe juega un papel muy importante, pero habrá casos en los cuales Dios se vale de esa situación para corregirnos nuestra conducta. Hay gente que es rebelde, hermano, y está en la iglesia, me voy con él, me voy con él, me voy con él, pero ¿con quién? Allá en Honduras había una muchacha de esa joven que tenía un novio que se llamaba Jesús y era pastor.
Y cuando llegaba Jesús a la iglesia, lo ponían a dirigir o a predicar, y a ella, la novia, la ponían a dirigir el culto, y decía, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Todo el mundo sabía a qué se refería. Es cierto, esto no es broma, es cierto. Bendito Jesús. Nosotros debemos de salir de esa idolatría. Usted tiene un novio, tiene una novia, que no se le pegue como un virus en la cabeza y en el corazón, eso que hasta el sueño se le va. Aleluya. Palabra que vive. Mire que está flaquito, dice. Está viviendo en penas el pobre. O la pobre. Pero si usted está en las manos de Dios, se va a reír de todos esos problemas. Así que el apóstol Pablo tenía un problema de salud. Algunos dicen que ya para ese entonces se le había perdido la vista. Así es cierta, no se sabe. Algunos dicen que eran problemas por haber andado mucho en el mar, que los mosquitos. Para ese entonces no había el Zika, ¿verdad? Cualquiera que haya sido el problema, el asunto es que él oraba y Dios le dijo, bástate. Gracias. Tenemos el regalo de Dios, hermano. Ahora, por cualquier situación, si usted puede ir a un médico y su fe no le ayuda, para eso también Dios dejó a los médicos. Y en la Biblia aparece un médico de profesión que se llama Lucas. Así que no se pongan en contra de los médicos tampoco, porque va a estar igual a los testigos de Jehová, que ellos están en contra de que le pongan sangre de otra persona. Bueno, con tal no tenga sida, ¿verdad? Porque ese es el otro riesgo también. Imaginen tantos años de cuidarse y que le ponen una sangre enferma y aceleraron el viaje. Es cierto, todo eso sucede. Oremos a Dios que Dios nos ayude. Estamos en las sanidades. Hermanos, que hoy en día le damos tanta cosa a nosotros, tengamos cuidado a dónde vamos a ir. Usted no tiene que estar detrás de milagros, detrás de sanidades. Mire que Cash Luna ahorita están aprietos. Yo creo que lo tienen demandado, lo van a demandar. Porque allá en México oró por una muchachita como de 12 años y la declaró sana y al ratito se murió. Y ahora las acusaciones es que ella está usando hasta brujería para eso. Está usando sustancias tóxicas. Tenga cuidado, ¿quién va a orar por usted? ¿Amén? Hay una sustancia que la pone en la mano y no le acerca y cae allá. Pero cuidado, va a quedar para siempre ahí aquí. Por eso es que nosotros recomendamos que usted se congregue donde se predica la palabra de Dios. Santa, limpia. Vamos al versículo 10. Y es el número 5. El número 5 dice, el versículo 10. A otros dice el hacer milagros. Qué interesante. Mire, sanidad es una cosa, milagros es otra. No es lo mismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos muchos milagros. Uno de ellos, cuando el profeta Elías retó a los profetas de Baal. Y Elías oró para que Dios le respondiera con fuego. Y el fuego apareció y el holocausto se consumió. Ese es un milagro. Así que es muy diferente de la sanidad.
Y de estos ocurrieron mucho en el tiempo de la iglesia primitiva, en el caso de los apóstoles. Y esto es lo importante, que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios y que sea su voluntad, porque el problema es que muchas veces si recibimos un don, imagínense hacer milagro, hasta se puede perder. Porque hay gente que está buscando la gloria para él mismo y no para Dios. Allá venía hablando con los hermanos en el carro, ¿verdad? Cuando veníamos para la iglesia. Y alguien se refirió que el pastor habló de los celulares, dice, y que él mira que hay gente que pone muchas fotos. Y eso es una verdad. Hay gente que pone fotos y fotos y fotos de él. O de ella. Y miren cómo le dan like. ¿Usted está buscando la gloria para Dios o la está buscando para usted? Habla, mi Dios, en nombre de Jesús. Claro, si es una mujer, le van a sobrar los likes. Pero si es un texto bíblico y lo exhorta, a ese no le da like. Ni siquiera lo quiere publicar. ¿Amén? Entonces, la pregunta es, ¿buscamos la gloria para nosotros o buscamos la gloria para Dios? Hablamos, yo no sé si fue la semana pasada, ¿verdad? Que los apóstoles eran estrictos con las mujeres y los peinados ostentosos y las ropas costosas y el oro y esas cosas, porque ellos querían que la gente mirara a Cristo y no a una mujer encopetada. Usted sabe que los ojos de todos los hombres están inclinados a las mujeres. Y los anuncios y todo, están las mujeres. Y algunas semidesnudas. Y ahí es donde nos quedamos, ¿viene? Entonces, ¿qué gloria buscamos? ¿La de Dios o la gloria propia suya? Sí, porque es chorro de fotos las que ponen, miren, ahí va, fotos de él, modelos. Así que el problema con los dones puede también degenerar, porque es lo que le ha pasado a estos mal llamados apóstoles. Un verdadero hombre de Dios no acepta ese título. El que conoce a Dios no acepta, óigame, ese título no lo va a aceptar jamás. La gloria es para Dios. Pero hay hombres que ya quieren que le hagan reverencia también. Fíjense que yo una vez estaba en Honduras en una iglesia que iba a haber un evento y me quedé con la boca abierta que el predicador casi lo meten al púlpito en carro. Es que en la parte de atrás del garaje llegaba hasta la puerta que salía donde estaba el púlpito. Y supuestamente él había sido guerrillero y temía que lo mataran. ¡Qué disparate! ¡Qué película!, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gustan esas películas baratas? Esos shows mediáticos. El hombre de Dios, que no lo tomen en cuenta, está feliz porque es Dios el que lo toma. Es importante, hermanos, que nosotros pues nos interesemos en obtener los dones que la palabra de Dios nos dice que debemos de buscarlos. O a lo mejor ya lo tenemos y no ha sido activado porque nosotros andamos en otras cosas. Estamos materializados, venimos a Estados Unidos y aquí se gana dólares y hay gente que tiene hasta 2 y 3 trabajos y está quedando el choco de tanto que no duerme, pues. Mire, nosotros somos así. Si llegamos a la casa estamos cansadísimos por el trabajo. Pero si nos dicen que vamos a ir a ganarnos unos 150 dólares, se ve el cansancio. Amén. Y aunque vaya caminando como el cangrejo, ahí va a hacer el trabajo.
Entonces no hay excusa delante de Dios, así somos nosotros. Vamos a ir al Evangelio de, siempre Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 y 39. 38 y 39, ¿qué dice? Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mi nombre, que dice milagro. ¿Ven? Es importante, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, porque hay gente que está todavía en enlace, mirando a Benny Hinn, mirando a Maldonado, a todos esos tremendos mazacuates. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el diablo también opera milagros y tiene engañado a la gran mayoría de la gente. Usted puede ser una persona tal vez no tan significativa físicamente hablando o humanamente hablando, pero si es fiel a Dios, Dios lo va a bendecir. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 5 al 6, yo creo que no ando perdido yo con estas citas. Marcos 6, versos 5 y 6, ¿qué dice? Y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Imagínense usted, estamos hablando de Jesús dentro de la nación israelita, que muchos de los israelitas eran tremendos incrédulos. Había una incredulidad y los que venían de afuera eran extranjeros, aquellos recibían. Así que volvemos a la fe juega un papel importante. Para que Dios obre en nuestra vida hay que tener también fe y confianza que Dios va a obrar el milagro. Yo le decía al hermano Héctor que a mí cuando un doctor, por ejemplo yo que estoy yendo a la clínica y ahora el 14 me toca ir a un especialista porque la cita desde aquel entonces no había especialista. Libre, pues oiga bien. Y yo le decía al hermano Héctor, a mí cuando un médico me dice, haga esto, yo lo tomo en cuenta como que Dios está hablándome a través del médico. Yo lo hago, porque es para el bien de mi salud. Eso también es tener confianza. Aparte de que yo oro, Señor, ayúdame. Porque sin la ayuda de Dios ni los médicos pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿para qué vamos a ir a pagar a una clínica? ¿Para qué vamos a gastar en medicina si vamos a hacer las cosas como a nosotros nos da la gana? Estamos botando el dinero. Una vez la doctora me habló un poco raro, me dice que estás tomando las medicinas, estás haciendo lo que yo te digo. Ya estaba mal yo también. Casi que me estaba regañando. Porque esta pregunta es ilógica. ¿Cómo voy a venir yo a pagar de aquí a una clínica cara y ir a comprar medicina para no tomarlas? ¿Me está entendiendo? Sí, señor. De la misma manera, si vamos a buscar a Dios, vamos a hacer exactamente lo que Él dice que hagamos. Hay gente que quiere recibir muchos milagros, quiere recibir todo, pero no quiere hacer las cosas que Dios dice que hay que hacer. ¿Por qué me llamáis? Dice, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así dice la palabra de Dios. Amén. Al fin que la doctora dijo, ya no te hagas esa prueba de azúcar. Pero yo me la hago una vez a la semana, en la mañana en ayuna. Y sabe cómo me sale. Y hoy estoy comiendo más frutas, no tomo soda, pero sí
Ya me tomo algunos fresquitos naturales, que antes estaba como asustado. A 97, a 103, 111. Por eso ella me dijo, ¿para qué te estás haciendo esa prueba? ¿Me entiendes? Ah, no, pero cuando a mí me dicen hay que hacer esto, yo lo quiero hacer bien. Porque es para el bien de mi salud. ¿Por qué digo esto? Porque si usted va a un médico, haga exactamente lo que el médico le dice. Si le dice que usted ya va a ser diabético, mire, cuídese. Porque esa cosa es fea. Sí, es, amén. ¿Amén? Ah, que los viejos, no, usted es joven, váyase, hágase un examen y me contará cómo está. Aquí hay un joven que me dijo a mí que le salió el colesterol a 900. Y es joven. ¿A cómo estará usted el colesterol? Pero le ve que nadie se examina, nadie se chequea del médico. ¿Me entiendes? Sí, estos viejos ya se le quemaron los fusiles. Vamos a ir a... Todavía hay tiempo. Vamos a ir al don de profecía. Siempre en el mismo versículo o en el mismo capítulo. Ahí le voy a dejar, hermano Fidel. Don de profecía, el versículo 10, siempre el capítulo 12, 1 Corintios. Dice, Versículo 10. sí, a otro hace milagro, a otro el don de profecía. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Miren, una persona que predica aquí, que habla la palabra de Dios, es como un profeta. Está hablando la palabra de Dios. Existieron los profetas en el Antiguo Testamento que predecían el futuro porque Dios se los revelaba, como todos los profetas del Antiguo Testamento. Y es probable que de hoy en día suceda o haya ese don de profecía dentro de la iglesia que va a predecir algún acontecimiento que va a suceder. Pero hay que tener cuidado porque todo el mundo se le pega ese virus de la profecía. Y todo el mundo anda hablando profecías y nada que se cumple. Hay que tener cuidado. Y hay gente que asusta, ¿ves? Miren, yo era incrédulo antes para eso. Pero yo recuerdo que mantuve una hermana de El Salvador, y ya lo he dicho aquí, que se llamaba Chetita. Y el pastor la tenía con todas las consideraciones porque era, bueno, la apreciaba mucho. Y cuando ella llegaba, él era una campaña de una semana completa y con todas las comodidades. Y yo estaba allí ayudando con el piano. No soy muy bueno con el piano, pero hay iglesias humildes que uno puede ayudar. Y estaba allí y ella subió hasta arriba cuando estaba ministrando y me dijo a mí: siervo, me dice, vas a tener un accidente, así con esas palabras, pero ten confianza, vas a salir bien. Y mi medio de transporte era una moto. Yo dije, el accidente si es en moto va a estar feo. Y como a los 6 meses volvió a llegar ya con su esposo. Y de la misma manera yo estaba allí ministrando en la iglesia con el piano. Y subió nuevamente y me dijo las mismas palabras, se lo estoy diciendo delante de Dios, lo que ella me dijo. Vas a tener, me dice, un accidente, pero confía, vas a salir bien. Así dice el Señor. Como al mes me salió un joven de la iglesia, me paró y me dice: hermano, ¿se acuerda que me dijo que si salía un carro cómodo, aquí tengo este? Un Toyota Corolla motor 22R. Y le digo: ¿cuánto querés? Me dijo 35. Nada, ya te doy 30. Pero te voy a dar 20 y en un mes te doy la diferencia. Y él aceptó. Allá era más fácil sacar la licencia que acá. Ella sacaba primero para ir a aprender a manejar.
Y recuerdo que un sábado yo fui